Bueno, el otro día habíamos visto un poco de átomo de hidrógeno. Yo noté que estaban en un estado un poco medios como cansados, así que abro un breve intercambio, si quieren preguntar algo que no quedó claro o si lograron resolver. La idea, les repito, es la siguiente. Nosotros sabemos resolver un potencial unidimensional, entonces al hacer esa pequeña transformación que hicimos la ecuación de Schrödinger radial, donde en lugar de resolver para ese R grande, que es la función radial, tomamos una función reducida, que a veces yo la llamo P, a veces yo la llamo U. Eso es un truco, que es un truco muy útil, porque por un lado nos permite convertir a la ecuación de Schrödinger radial, que corresponde a 3 dimensiones, en el mismo problema que ya sabemos resolver unidimensional, con el precio que pagamos, que tenemos ahora un potencial efectivo. Y en segundo lugar, tenía otra ventaja, y es que cuando representamos esas funciones radiales, tienen la forma de la densidad de probabilidad. O sea, simplemente con elevar esa función radial al cuadrado, tenemos la densidad de probabilidad. Entonces tenemos una imagen de dónde está mayor probablemente ubicado el electrón, o dónde podemos darnos una imagen más simple de los valores medios, del radio máximo, del valor medio del radio, de la probabilidad máxima, etc. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el hamiltoniano cambia con el número cuántico L. O sea, vamos a tener una solución para L igual a 0, vamos a tener un potencial que es puramente coulombiano, pero cuando ya ponemos L igual a 1, lo que tenemos que combinar es la atracción coulombiana con la repulsión, esta repulsión centrífuga, y nos lleva finalmente un potencial de esta forma. A medida que vamos incrementando el número orbital, cuántico orbital, el L, lo que vemos es que la repulsión se hace cada vez más grande, va a ser mucho más difícil encontrar a la partícula cerca del núcleo, los máximos se van a ir corriendo, los valores medios se van a ir corriendo, todo se va a ir moviendo para allá, pero hay una propiedad muy impresionante que tiene el potencial coulombiano, es una propiedad muy extraña, y es que la energía no depende de L, la energía depende solamente del número cuántico principal. Entonces eso nos hace obtener unas ciertas degeneraciones, por ejemplo, esto que ustedes tienen, que lo pueden utilizar, yo les recomiendo que lo utilicen, que lo hagan, y lo que vemos acá son las distintas degeneraciones. O sea, acá lo que dibujé es el potencial, este sería potencial S para L igual a 0, este es el potencial para L igual a 1, y este es el potencial para L igual a 2. Negro, azul y rojo. Para n igual a 1, hay un solo estado, o sea, no puede existir n igual a 1 y L igual a 1, o n igual a 1 y L igual a 2. ¿Eso por qué lo vimos? Bueno, lo vimos porque la energía que corresponde a n igual a 1 está por acá, en 0,5, menos 0,5, y está abajo del potencial azul y del potencial rojo. Entonces solamente puede haber un potencial, puede haber una solución para el potencial puramente coulombiano. Para n igual a 2 ya tenemos dos soluciones, una que corresponde a L igual a 0 y la otra que corresponde a n para L igual a 1. Entonces este estado azul es el 2P y este es el 2S. Después tenemos acá, tenemos el 3S, el 3P y el 3D. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? No sé, lo repito, pero no sé si hace falta, si no hace falta. ¿Se entiende? Bien. De estos estados es importante destacar. Cuando nosotros vamos a calcular finalmente, ¿no? Cuando ustedes quieran
hacer algo útil con esto, lo que van a tener que calcular muchas veces son lo que se llaman probabilidades de transición. O sea, ustedes tienen un estado inicial, tienen un estado final, y tienen un operador que te hace pasar de ese estado inicial a este estado final. Ese operador puede ser un fotón que pega y te excita el átomo, te lo deexcita, puede ser un electrón que viene, puede ser un campo magnético, o sea, hay que ver qué operadores ponemos, y lo que vamos a tener es que resolver una integral entre el estado final, el operador y el estado inicial, o sea, hay que hacer un sándwich y calcular eso. Y en general, esas probabilidades de transición van a ser pequeñas si no hay mucho solapamiento entre las funciones de onda. O si una función de onda oscila muchísimo. Si esa función de onda oscila muchísimo, y bueno, la integral se va a hacer en promedio cero, ¿no? Entonces existen lo que se llaman los estados resonantes, que son estos. Son estados que tienen un gran solapamiento. O sea, cuando uno es grande, el otro también es grande. Por ejemplo, el 1S y el 3D no tienen tanto solapamiento porque la mayor probabilidad la tiene acá y acá, y solamente hay un solapamiento en esta región. En cambio acá el 1S y el 2P se solapan bastante bien cerca de sus máximos, el 2P con el 3D con el 4F, y todos estos estados lo que tienen en común es que no tienen nodos, son los estados que son los estados fundamentales de los respectivos potenciales, o sea, el 1S está acá, es el estado fundamental con menos 0,5, el estado fundamental de L igual a 0, después tenemos el estado fundamental de este potencial, que es el 2P, después tenemos acá el 3D, el 4F, etc. Y esos estados se escriben de esta manera. Ahora vuelvo a la R, esta no es la reducida, esta ya es la función total. Y se escriben de esta manera. Tienen todos la forma de un R a la n-1 con un exponencial que decrece. Esto es KR. Recuerden que K es la raíz cuadrada de la energía. La energía iba como z cuadrado sobre n cuadrado. Por eso esto decrece con un z sobre n. Y lo que nos muestra es que al principio el 1S decrece muy rápidamente, y a medida que vamos subiendo en energía, o sea, cada vez nos vamos acercando más hacia el cero, y esto se va haciendo cada vez más menos prominente, con el precio que pagamos, que cada vez las funciones se extienden más lejos y cada vez nos es más difícil de dibujarlas porque tienen una extensión muy grande. Rápidamente se van haciendo, se van alejando del núcleo, ¿no? Entonces van teniendo probabilidad cada vez más. Bueno, esto sería la expresión general, donde acá entra un polinomio, que es la que nos está dando los nodos, y acá tenemos un coeficiente de normalización. Yo les puse en la página la expresión completa, no sé si lo vieron. ¿Dónde lo puse? Bueno, después lo busco tranquilo, pero yo creo que les puse en la página la solución completa. Y esa solución completa también está este elemento de normalización. Lo que sí se los puse completo es en acá, ¿no? O sea, acá tienen la solución completa. No, esta no. La que dice funciones radiales, ahí les puse la solución completa y lo resuelvo completamente. Y chequeamos normalización, y chequeamos valores medios, chequeamos todo eso. O sea, es lo máximo que los puedo ayudar, digamos, para ayudarlos a hacer estas cuentas. Y si no, bueno, ponen las funciones y si tienen que calcular un valor medio, y bueno, pondrán estas funciones así como viene y harán las integrales. Por ejemplo, en este caso es el valor medio de R para el estado
esto es NLM. N es igual a 1, L es igual a 0, M, por supuesto, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer 3 integrales. Acá va el spherical harmonic. El spherical harmonic ya sabemos que del 0, 0, esto nos va a dar, o sea, está normalizado, esto nos tiene que dar 1. Y bueno, este es el tipo de ejercicio que aparece ahí en la guía. ¿Está bien? Luego les dejé para probar este problema. No vi que hayan respondido nada por el momento, entonces lo que tenemos que hacer acá es identificar, estas son las primeras funciones del átomo de hidrógeno, o sea, lo primero que nos va a aparecer en el espectro. La pregunta es cuál es cuál, o sea, si pueden identificar alguno de estos. No sé si lo hicieron, si lo pensaron, si no tienen idea qué se hace. A ver, comentemos algo de esto. Levanten el micrófono. Nada, no tienen nada para decirme. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Pueden decir sí o no. Bueno, lleguemos ahora. O sea, pará. ¿No entienden lo que estoy diciendo o no entienden lo que hay que hacer acá específicamente? Ok. Nosotros vimos dos funciones. La función R, a ver, ¿dónde lo tengo eso? No, creo que eso ya está en la clase anterior todavía. Esto. Bueno, nosotros vimos dos funciones. Una es la función radial y otra es la función radial reducida. Para pasar de una a la otra, lo único que hacer es que multiplicarla por R. ¿Eso sí lo entienden? La diferencia entre R y U. Sí, bien. Yo lo que hice acá es resolver el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Pero lo resolví completamente, o sea, resolví la 1S, la 2P, la 2S, la 3S, 3P, 3D, 4S, 4D, 4F, todas las soluciones. Por supuesto que muchas de ellas están degeneradas. La 2S y la 2P está degenerada, la 3S, la 3P y la 3D está degenerada, la 4S, 4P, 4D está degenerada, 4F. Son todas funciones degeneradas, la misma energía. Pero la función de onda es completamente diferente, porque es solución de un hamiltoniano diferente. Entonces, acá yo les presento lo mismo que hay acá. ¿No? Acá está la 1S, la 2S, 2P, 3S, 3D, etcétera, etcétera. Pero la dibujé en rojo a la función esta reducida y en negro a la función de onda total, la R. Podría haber dibujado solamente la reducida. La pregunta es, ¿cuál es cuál? O sea, ¿cuál pueden identificar? Tienen que ponerle acá un taguito, un label y decir, bueno, esta es la 1S, esta es la 2P, esta es la 3F. Ok. El 4, 1, 2, 3, 4. Esta, ¿te parece la 1S? No tiene nodos. No es la 1S. ¿Cómo digo tan tajantemente que no es la 1S? Dale, vamos a hacerlo. ¿Eh? Yo les estoy dando tiempo para que la hagan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la 1S. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué decís que es la 6 y no la 7 y no la 4? Levanten el micrófono, así ahí lo hacemos más rápido. Bueno, acá tenemos la respuesta. Las funciones estas resonantes, si ustedes derivan esto y buscan el máximo de la 1S, de la 2P, de la 3D, lo que van a encontrar es algo muy interesante. El máximo de la 1S está en 1, el máximo de la 2P está en 4, el máximo de la 3D está en 9. ¿Por qué? Justamente porque es la misma característica que tenía el átomo de Bohr. El átomo de Bohr era un único radio, no una probabilidad, sino una única órbita, y esto era como n cuadrado dividido z. Entonces, para z igual a 1, el radio de Bohr, la función con n igual a 1, el radio es una unidad atómica, un radio de Bohr, para 2 es 4, para 3 es 9, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hago yo es identificar cuáles son las funciones de onda que no tienen nodos. Entonces, acá lo que veo es que la que no tiene nodo es lo que ustedes dijeron. Esta, esta y esta. Pero claramente veo que el máximo de esta está acá, probablemente sea 1, esta probablemente sea 4 y esta probablemente sea 9. Entonces acá estoy con la 1S, acá tengo la 2P y acá tengo la 3D. O sea, eso es lo primero que hay que identificar. Luego, ¿qué hago? Y bueno, voy obviamente a la que tiene un nodo. Entonces, ¿cuántas funciones encontré con un nodo? Encontré esta y encontré esta. Y bueno, lo que ocurre acá es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, acá voy a tener, esta es la primera que encuentro, esta es la segunda y esta es la tercera. Fíjense cómo se va corriendo. Acá la mayor probabilidad está en esta región, acá está por acá, y acá ya está por esta región, ¿cierto? Entonces ahora tengo que buscar las funciones que tienen un nodo. ¿Cuáles son las que tienen un nodo? Bueno, las que tienen un nodo son estas que están acá. Acá tengo, esta es la, fíjense en la negra, ¿no es cierto? La negra es la 1S. Esta es la 2S. La 2S tiene un nodo. Ahora veamos acá. El azul es L igual a 1, sería P. Entonces esto es 2P. Esto es 3P. Tiene un nodo. Después miramos la roja. La roja es la D. Esto sería 3D. Bueno, el primer nodo es el 4. ¿Está bien? Y así sucesivamente tienen que ir reconociendo las funciones que hay acá. ¿Está? O sea, este ejercicio no es tan difícil. Y si otra cosa que yo les sugiero es, bueno, tienen esto, dibujen estas funciones y chequeen a ver si aparece algo parecido. Una cosa que hay que tener cuidado es que cuando hacemos este notebook, ya se los comenté a eso, lo estamos resolviendo numéricamente. Al resolver numéricamente, estamos metiendo acá una pared. O sea, esto es un átomo de hidrógeno adentro de un pozo infinito. Lo que quiere decir es que acá no nos vamos a dar cuenta, porque la función ya tuvo un decaimiento bastante importante, pero acá la función debería haber continuado y yo la estoy matando. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, nos damos cuenta porque acá, por ejemplo, la energía de este estado es 0,55 y me da 0,55. El segundo estado es 0,31 y me da 0,31. El tercero es 0,02 y me da 18. El cuarto es 0,05 y me da 0,0138. O sea, cada vez me va dando mayor energía, ¿no?
estoy yendo por arriba de la energía. Entonces, esto es un chequeo que ustedes tienen que hacer para ver si están resolviendo bien o no. Si no están obteniendo bien las energías, quiere decir que están cortando. Y lo que hay que hacer es, bueno, agrandar un poquito la caja y tener un poco más de paciencia. Correrlo les va a tardar un poco más de tiempo, pero bueno, así va a funcionar. ¿Está? Bien, a ver si entendimos algo. Ahora lo que les voy a mostrar acá es lo mismo. Yo resolví la ecuación de Schrödinger, hice todo el laburo, pero no lo hice para hidrógeno, lo hice para un ion hidrógeno. Entonces, les voy a preguntar, la única pregunta que les hago, y acá de vuelta, en línea punteada, está la solución radial, en línea en rojo, línea continua, está la función reducida. Acá ven el ejemplo, por ejemplo. Si yo elevo esto al cuadrado, me doy cuenta cómo es la densidad. En cambio, si yo elevo al cuadrado esto, no me doy cuenta de nada. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicarlo por el jacobiano, por r cuadrado, y me cuesta hacerlo mentalmente. Entonces acá yo me doy cuenta perfectamente dónde está el máximo de probabilidad. Si yo acá elevo esto al cuadrado, voy a ver un lobulito acá, otro acá, y veo que la función está muy probable encontrarla acá. En cambio acá no me doy cuenta de eso. ¿Está? Esa es la segunda ventaja que tiene de trabajar con función radial reducida. Sí, rojo reducida. ¿Cómo te das cuenta que es reducida? Porque tiene que empezar en 0. La otra no. La otra no. Por ejemplo, los estados S no son 0 en el origen. ¿Por qué? Porque no hay una repulsión. ¿Está? Bien. Bueno, quiero saber cuál es la energía que tiene el estado de la figura E. Levanten los micrófonos y empiecen a discutir entre ustedes a ver qué les parece, de qué se trata, qué es. No es un ejercicio fácil, pero quiero que lo discutan, quiero que lo hablen, vamos. Ok, ¿cuáles son las funciones de onda que tienen dos nodos? (3S, 4P, 5D, 6F, etcétera, etcétera? Perfecto. Bien. ¿Y esta cuál será? ¿Cuántas funciones hay ahí dibujadas que tienen Creo que paré en 4, ¿no? O sea, sí, paré en 4S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que paré en 4S. ¿Hay cuántas funciones que tienen dos nodos acá? Una sola, ¿no es cierto? O sea, ¿qué función es esta? La 3S. Bien. ¿Sabemos algo del Z del guión? ¿Qué sé yo? Es la pregunta. ¿Ok? No. Hay que repasar Bohr. Hay que repasar Bohr. Les pedí encarecidamente el otro día. Los radios van como n² sobre z. Claro. Está bien.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los estados fundamentales que tenemos acá, los estados resonantes? ¿Cuáles son? El C, el D, el H, el F. O sea, ahí lo que estamos viendo es el 1S, el 2P, el 3D y el 4F. ¿Cuál es cuál? Ojo que cambia la escala, ¿eh? Ok, el F es el 1S, perfecto. ¿El 2P cuál es? Bien. El 3D. Bien, el H. Y el 4F es el C. Ok. ¿Y ahora cómo sacamos el máximo? ¿Cómo sacamos el Z? Hay dos formas de sacar el Z. Una es buena y una es mala. Empecemos por la mala. A ver, ¿cómo se les ocurre sacar el Z? Sí, es lo único que tenés, el ojo. No podés hacer otra cosa. Lo que pasa es que podés usar bien el ojo o mal. No, esa es la buena. Las dos. Lo único que podés hacer es buscar el máximo. No, no, ya sabés el máximo, porque el máximo es el máximo de Borg, ¿cierto? Es lo que acabo de decir. En estas funciones resonantes, el máximo coincide con Borg. La F, vos decís que el máximo es en 0,25. ¿Y dónde debería ser? Primero, la F, ¿qué función era? ¿Qué habíamos dicho? La 1S, o sea, tiene que caer en 1 sobre, si vos decís que Z vale 4, tiene que ser 0,25. 0,25. ¿Y si Z vale 5? 0,20. Entonces, ¿tenés forma acá de discernir si es 0,20, 0,25? Si es 0,6, sería, qué sé yo. No tenés forma de discernirlo ahí. O sea, está bien tu intento, pero es un intento que no te va a ayudar mucho. ¿Entendés? Porque acá, cualquier Z que le pongas cerca de 4, 5, 6, 3, qué sé yo, te va a dar todas más o menos lo mismo. Entonces te vas al C. ¿Por qué te vas al C? Y porque te cae en un número entero. Te cae en 4. Es más claro. ¿Entendés? Entonces, lo mejor es agarrar esta. Entonces, esta C era, ¿cuál es? ¿Qué función era? La 4F, ¿no? Y si es la 4F, ¿qué significa? Que tenés Z dividido n cuadrado, o sea, Z dividido 16, perdón, n cuadrado dividido Z, o sea, 16 dividido Z es igual a 4. Quiere decir que Z es igual a 4, efectivamente. O sea, está bien lo que dijiste acá, pero acá es más categórico. ¿Sí? Entonces, siempre es importante mirar dónde se puede identificar la solución, y con eso obtenemos Z. Bueno, ya tenemos todo para obtener esta. Entonces, ¿cuál es la energía de este estado? ¿Qué estado era este? ¿Se acuerdan? Era el 3S.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer menos un medio multiplicado por, ¿cuánto vale z? Z vale 4, o sea, es 16 por 16, dividido ¿cuánto? ¿Cuánto vale n? 3, o sea, dividido 9, ¿ok? Y todo eso multiplicado por 27, o sea, bueno, esto me va a dar en atomic units, me va a dar 0,888, lo multiplico por 27,21138, y me va a dar menos 24,187 electronvolts, 188 electronvolts. ¿Está? Esa es la energía de este estado. ¿Está? Bien. Eso es un ejercicio de examen, no muy difícil, pero bueno, hay que saber, hay que entender de qué se trata y después, ahora cualquier ejercicio que les tomemos de esto lo van a hacer fácil. Bien, bueno, pasamos ahora a la guía. Tenemos ahí un par de problemas de la guía, los quiero resolver, vamos a tratar de resolver todos, son difíciles, así que vamos a manos a la obra. En primer lugar, el ejercicio 13 me da una combinación de estados, me pone el 210, 21-1, 100. Esto quiere decir NLM, NLM. ¿Tá? Y me pregunta, me pide que lo normalice. Bueno, cuando lo normalizás, los estados son ortogonales. Entonces, cuando hagas este estado conjugado por este estado, te van a quedar 9 integrales. Pero las integrales cruzadas se te van a ir. Se te van a ir porque la parte radial es ortogonal o porque la parte angular es ortogonal. ¿Tá? O sea, puede ser que la parte radial no sea ortogonal, porque, por ejemplo, si pertenecen a distintos hamiltonianos, no son funciones ortogonales. ¿No? La 1S y la 2P radial no son ortogonales, claramente. La 1S y la 2S sí, la 2S y la 3S sí, pero la parte angular es la que te tira la ortogonalidad. Entonces, las funciones son ortogonales. Significa que solamente va a sobrevivir esta multiplicada por sí misma, esta por sí misma y esta por sí misma. Y todas tienen el mismo coeficiente, o sea, me va a quedar 3 al cuadrado, todo eso tiene que ser igual a 1, entonces el coeficiente de normalización es 1 sobre raíz de 3. ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? ¿No se entendió? ¿Sigo? ¿Paro? Digan sí, digan no. Bien. ¿Qué valores pueden medirse? Bueno, ¿qué valores puede medirse la energía? ¿Qué valores puede medirse de L cuadrado? ¿Qué valores puede medirse de LZ? Bueno, de la energía, cuando yo mida la energía, voy a obtener 2 o 1. ¿Sí? Porque esos son los valores que me van a salir de esta función de onda. Y me va a salir 2 con el coeficiente que acompaña a 2. Y me va a salir 1 con el coeficiente que acompaña a 1. El coeficiente que acompaña a 2, o sea, 2 va a ser 4 y va a ser menos 1 octavo, o sea, 3,4 electronvolt, me va a aparecer con 1 y 1. Y como A era 1 sobre raíz de 3, me va a aparecer como 1/3 más 1/3, me va a aparecer 2/3. O sea, 2/3 de las veces que mida energía, me va a aparecer 3,4 electronvolts, y 1/3 de las veces me va a aparecer 13,6 electronvolts. O sea, eso va a ser con probabilidad de 1/3. ¿Qué va a pasar cuando mida L? Cuando mida L voy a obtener 1, 1 o 0. Entonces, 2/3 de las veces voy a obtener 1 y 1/3 de las veces voy a obtener 0. ¿Qué quiere decir? Cuando esté en 1 voy a tener 1 por 2, es 2. 2h barra cuadrado voy a medir con probabilidad 2/3. Y acá voy a medir 0 por 1, es 0, con probabilidad 1/3.
¿Y qué va a pasar con LZ? Bueno, acá me va a dar 0, acá me va a dar -1 y acá me va a dar 0, o sea, 2 veces voy a obtener 0 y una vez voy a obtener menos h barra, que va a ser 1/3 de esta vectorización. Eso es todo lo que hay que saber de este ejercicio. Y después me pregunta, ¿cómo va a evolucionar esto en el tiempo? Bueno, en el tiempo va a evolucionar así. Cada una de estas funciones va a tener un exponencial, e a la menos i de omega t, que omega es su propia energía, pero estas dos tienen la misma energía, porque está degenerado. Entonces estas dos van a evolucionar con e a la energía de n igual a 2, y esta va a evolucionar con n igual a 1, con esta energía, que es la energía que ya sacamos. Esta sería la forma en que la función de onda evoluciona temporalmente. O sea que si en algún momento nosotros queremos saber algún valor medio o alguna cosa en el tiempo, bueno, lo que vamos a tener que hacer el sándwich no es de esta función, sino de esta función. Porque en un tiempo determinado va a tener un valor determinado. Y va a cambiar, por supuesto, los valores que midamos. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, bien. Entonces ya pueden hacer el ejercicio 13. Bueno, ya está hecho. El ejercicio 15. Ejercicio 15, lo primero que vamos a hacer es repasar un poquito de armónicos esféricos, por si se olvidaron. Recuerden, los armónicos esféricos constan de dos partes. Una parte que es un exponencial en phi, y ese exponencial en phi está ligado al número cuántico m, a este número que está acá. Cuando m vale 1, es e a la i 1 por phi. Cuando m vale menos 1, es e a la menos 1 y por phi. Y cuando m vale 0, no hay nada. ¿Está bien? Y por otro lado, bueno, son polinomios en teta que tienen, el orden del polinomio va a ser el orden máximo del polinomio va a ser el L, o sea, va a ser seno o coseno, y acá es otra vez seno. En general empieza, no recuerdo bien, pero empieza, por ejemplo, si vos tenés L igual a 5, va a empezar con L con seno a la quinta, después va a ser seno a la cuarta coseno, seno al cubo coseno cuadrado, seno a la primera coseno a la cuarta, y después va a tener un coseno a la quinta. Y no solamente ese término, sino que va a tener el resto de los términos del polinomio que te vayan completando con el mismo orden de 5, ¿no? O sea, todos esos términos van a sumar un coeficiente 5. Entonces así se van formando. Miren un poquito la tabla de armónicos esféricos para ver, para reconocerlos, ¿no? O sea, si yo veo un seno, que está solamente un seno a la primera, y yo ya sé que es L igual a 1. Y acá veo que acá está I a la 1, E a la phi, entonces yo ya sé que es el 1, 1. Por simple inspección, capaz que estos términos no te acordás cómo son, pero por simple inspección no los encuentras. ¿Está? Ahora, recordemos que en coordenadas esféricas, el seno, y esto se puede escribir como esta parte de acá. ¿Se acuerdan que el coseno es z, ¿no? Y el seno sería, vos tenés acá, x es seno por el seno de phi, y es el seno por el coseno de phi. Entonces, no sé si hace falta, creo que simple inspección uno se da cuenta que esto es esto, y esto es x más y. Y de esa forma, lo que uno puede hacer es combinar los armónicos esféricos y construir lo que se llaman los armónicos cúbicos. Los armónicos cúbicos son funciones, también son armónicos esféricos, también están normalizados, cumplen el mismo rol que cumplen los armónicos esféricos, pero lo que tienen de bueno es que nos representan
las funciones de onda en un sistema cartesiano, ¿no? O sea, nos permiten ver cómo van a ser esos orbitales en un eje X, en un eje Y, en un eje Z. O sea, nos permiten ver, en lugar de ver acá las proyecciones en el eje Z, directamente nos permiten ver los famosos lóbulos, esos que encontramos en física molecular, ¿no? Esos dibujos de que el PZ, bueno, va a estar orientado en Z, y el X así, y el Y así. ¿Bien? Entonces, simplemente el PZ sigue siendo el armónico esférico este, el 0, porque el 0 justamente está orientado en Z, pero el PX y el PI se van a escribir como combinación lineal del Y11 y el Y1-1. Y esta es la combinación lineal que hay. Tengan cuidado que acá aparece una I también. ¿Esto está claro? O sea, en la teórica me parece que aparecieron estos, pero no sé si está la demostración, por lo menos en la clase no la vimos a la demostración. Pero bueno, es muy... ¿No entendés cómo pasar de seno? No, acá tenés un exponencial. Acá tenés coseno de phi menos seno de phi. Y el seno por el coseno te da x, y el seno por el... ¿tá? O sea, no te olvides que acá tenés un exponencial. Y tenés la i. ¿Tá? Ok. Bueno, de todos modos, yo les puse en la página un PDF chiquitito con un poquito más de detalles de cómo salen estos armónicos cúbicos. ¿Tá? Para la práctica solamente vamos a necesitar estos tres, para el resto de los ejercicios solamente vi esto, así que no hace falta ver cómo salen los D, cómo salen los otros. Bien. Ahora pasamos al ejercicio 15, esto era una introducción. El ejercicio 15 lo que me dice es así. Rotemos PX y veamos qué pasa. Eso es lo que me dice el ejercicio 15. ¿Cuánto lo rotamos con este operador? ¿Qué es este operador? ¿Qué quiere decir esta rotación? ¿Qué significa? ¿Cómo se lee esto? ¿Saben que este es el Alrededor del eje operador Z, rotación? ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Saben que este es Alrededor el del eje operador Z, ¿no? rotación sobre el eje Z en un ángulo alfa? Así se lee, ¿no? Y esto lo vimos en la teoría. O sea, este operador te rota a un vector sobre el eje Z en un ángulo alfa. Entonces, si le hacemos esa rotación al PZ, es lo mismo que hacerle la rotación al Spherical Harmonic 00. ¿Cómo se hace un operador así aplicado a un vector? Bueno, yo ya se los expliqué cuando hicimos la energía. No sabemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es descomponer al vector que vamos a operar en las autofunciones del operador, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la energía teníamos E a la menos I H T aplicado a un estado. Bueno, no lo sabemos hacer a eso, pero ¿qué hacemos? Descomponemos ese estado en las autofunciones del operador, que en este caso sería la energía, el hamiltoniano, y nos queda E a la menos I energía T, multiplicado por cada uno de esos vectores. Entonces eso nos permite operar fácilmente. Bueno, acá es lo mismo. Me busco las autofunciones del operador LZ, que son los armónicos esféricos. Entonces es muy simple. Simplemente E a la ILZH es el autovalor de este vector. El autovalor es 0. O sea que me queda Y00. Y Y00 es PZ. ¿Entienden lo que hice? ¿Preguntas? ¿Entienden o no? Si me dicen que sí, sigo. Una cosa, Darío, Sí, que es lo único que por ahí no estaría casando del todo. En este caso, cuando nosotros le aplicamos el operador a por ejemplo, a un armónico esférico, por ejemplo, al I00, ahí el LZ toma el valor del M,
¿no? De ese armónico. Por eso es que ahí vos acá pusiste 0 en el primer ejemplo y después, ¿no? Claro, ¿Es así eso? Ah, claro, perfecto. lo que yo demostré hace mucho es que una función de operadores aplicado a un autovector es la función de los autovalores. ¿Te acordás de eso? Si yo tenía a cuadrado aplicado a un autovector de A, era simplemente multiplicar por el autovalor al cuadrado. Eso lo hice al principio, una de las primeras clases que hicimos. Entonces acá es fácil hacerlo, porque como yo tengo las autofunciones de LZ, se lo estoy aplicando a una autofunción de LZ, entonces no hay ningún problema. Simplemente le pongo el autovalor que tengo que ponerle y chao. Y es lógico, ¿no? Tengo un vector apuntando en Z. Si yo lo roto en Z a un ángulo alfa, me sigue dando el mismo vector. Tiene razón lo que me dice, sabe física. Ahora voy a aplicar el operador a Px. Px no es una autofunción de LZ. Las autofunciones de LZ son el y1,1, el y1,0 y el y1-1. Px no es una autofunción. Entonces, ¿qué hago? Lo descompongo en autofunciones de LZ. O sea, lo descompongo en armónicos esféricos. Y lo escribo de esta manera, que es justamente lo que vimos acá, ¿no? El Px se escribe de esta manera y el Pi se escribe de esta manera. Bien, entonces esta es la descomposición. Y ahora le aplico el operador rotación a este vector. Y yo sé hacer esta operación. ¿Por qué? Porque cuando se lo aplico a -1, me sale -1 por h barra, y cuando se lo aplico a +1, me sale +1 por h barra. Entonces acá lo que me quedó es, bueno, me quedó esto. Ahora el ejercicio me dice, bueno, suponete que alfa sea pi sobre 2. Si alfa es pi sobre 2, ¿qué es lo que hago? Bueno, acá me queda menos, con menos es más. Me queda i, el h se me va, me queda i más i pi sobre 2. ¿Qué significa rotar un vector en pi sobre 2? Bueno, significa que me da i, ¿no? O sea, si lo rotas 90 grados, te da i. Acá lo rotas menos 90 grados, te da menos i. Entonces me sale i para afuera, y acá era un menos, con un menos me da un más, y esto que está acá es el PI. O sea, una rotación de Px en 90 grados por el eje Z me da PI. Claro, tiene razón. Si vos tenés el X y lo rotás 90 grados en Z, te va a apuntar ahí. ¿Está? ¿Se entendió el ejercicio? Bien. Entonces, la idea es siempre hacer lo siguiente. Si vos tenés una rotación, lo que vos deberías escribir es las funciones de onda que corresponden a ese operador. Acá podés tener una traslación, una evolución temporal, lo que sea, ¿no? Entonces siempre te conviene escribir el vector como una combinación lineal de esas autofunciones para simplemente poner acá en el exponente los autovalores directamente. ¿Está? Bien. De todos modos, esto lo van a ver en Teórica 2, van a ser 200.000 millones de ejercicios. O sea que si no lo terminan de entender, no se sientan totalmente frustrados, ¿no? Está bueno entenderlo para cuando vayan a Teórica 2 no tengan el shock que tienen en este momento. Entonces les va a ser un poco más leve. Pero la verdad es que a mí esta parte no me preocupa mucho porque si hay algo que van a ver en Teórica 2 son rotaciones, van a ver un montón de estos temas, lo van a ver, lo van a practicar mucho. Bien, pasamos al ejercicio 16. Ejercicio 16 son orbitales híbridos. ¿Qué son orbitales híbridos? Bueno, son orbitales donde en lugar de tener en el carbono, por ejemplo, el carbono tendríamos que tener, nosotros en realidad no estuvimos viendo nada de estructura de átomos, ¿no? Recién hoy vieron partículas idénticas, entonces me parece muy fuera de escala este tipo de
ejercicio. Yo se los explico más o menos para que entiendan y para que resolvamos los problemas, tengamos una idea. Pero esto también lo verán en otras condiciones. Entonces, lo que ocurre es que el carbono tiene dos electrones en S y 2 electrones en P. Y bueno, va a pasar que cuando vos tenés un carbono que tiene valencia 4, hay 4 electrones que están interviniendo. Y esos 2 electrones que están en S no están interviniendo porque forman una capita cerrada, ¿no? Hoy casi lo llegamos a ver, pero las capas se van a cerrar, las subcapas se van a cerrar cuando haya un electrón up y uno down. Entonces, lo que ocurre es que hay una promoción, el electrón 2 pasa, uno de los electrones 2s pasa a un estado 2p, entonces te va a quedar un estado medio híbrido donde hay una combinación de un S con un P. Por ejemplo, este estado, donde hay una combinación de un 2S con un 2PX. O este estado, que hay una combinación entre un 2S, un 2PX y un 2PI. En realidad acá hay una combinación de un electrón S con 2. ¿Por qué? Y porque fíjense los coeficientes. Un tercio es 2S y 2 tercios son 2Ps. O sea, este orbital híbrido se llama sp2. Es como un orbital que en lugar de formarse un lobulito de P o una esfera de una S, se mezclan los dos y te queda un poquito de esfera con un lóbulo. ¿Está? Entonces estos son 3 estados, 3 orbitales híbridos del carbono. Y lo que te pregunta es si están normalizados. Bueno, para ver si está normalizado, nuevamente, estos son estados ortogonales entre sí, entonces acá te va a quedar un tercio más 2 tercios te da 1, y acá te va a quedar un tercio más un sexto más un medio te da 1, y acá te va a quedar un tercio más un sexto más un medio te da 1, entonces están normalizados. Y lo otro que hay que ver es que sean ortogonales entre sí, o sea, este estado y este estado son ortogonales. Bueno, hay que chequear eso. Por eso salen estos coeficientes, ¿no? Estos coeficientes salen de la ortogonalidad. Entonces, esto por esto, bueno, esto es un tercio y esto es 2 tercios por un sexto, y con negativo te tiene que dar 0. ¿No? Chequen eso de que esté normalizado, que sean ortogonales, ortonormales. Después viene una pregunta si son funciones del hamiltoniano del átomo de hidrógeno. Me parece, no me parece correcta la pregunta, no sé a qué se refiere, porque en primer lugar, estos son orbitales del carbono, no del hidrógeno, ¿no? O sea, en todo caso, hay que poner el Z del carbono. En segundo lugar, las energías del 2S y del 2P son iguales solamente en el hidrógeno. Porque cuando tenemos un átomo donde tenemos más electrones, en el hamiltoniano entran otros términos. Entonces, si bien son bastante parecidas esas energías, no son iguales. Entonces no es que nos sale una energía afuera y nos queda la función de onda. Yo supongo que el tipo se está refiriendo acá a que, bueno, si las energías estas son iguales, aplicar H, lo único que te saca es una energía, y si son iguales es un factor común, y te sigue quedando la función de onda. Entonces, en ese caso, te daría la energía del n igual a 2, si estuviesen degeneradas. Pero no son tampoco del hidrógeno, son del carbono. Entonces, no sé, me parece una pregunta media extraña, no sé si... Sí. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta sobre...? Yo me acuerdo que cuando Claudia lo dio esto, se tomó un tiempo para explicar que, por ejemplo, ¿no? Para un mismo nivel, por ejemplo, el nivel de energía 2, que tiene de generación 4, o sea, cualquier combinación de las autofunciones del hamiltoniano era también una autofunción del hamiltoniano. Yo calculo que a eso va el ejercicio. Pero con esto que decís vos, entonces, si tiene más de un electrón, ya está. O sea, como que no... O sea, ¿las interacciones entre los electrones arruinan eso?
Lo que pasa es Eso es lo que que quisiste decir, o entendí cualquier la degeneración que viene de que L, viste que L cosa. está degenerado, ¿no? Entre paréntesis. Eh, Claudia en la clase mostró cómo se rompe esa degeneración de L cuando uno ingresa en el hamiltoniano un término ls. ¿Sí? Si vos le agregás el término ls, se rompe esa degeneración. Bueno, yo les puse acá un pequeño articulito de la Wikipedia que no es, está fuera de contexto, digamos, no es, no es parte de este curso, pero lo que el tipo te está poniendo acá es qué pasa si en lugar de poner p cuadrado sobre 2m, vos pones la energía cinética relativista. Cuando pones la energía cinética relativista, te queda esta expresión. Esto lo haces con una serie de Taylor, y en primer orden te va a quedar la energía cinética y te va a quedar este término p a la cuarta. Entonces, si vos resolvés ese término p a la cuarta, finalmente haces este truco, p cuadrado, etcétera, 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 y vas a llegar a esto. Te queda esto. Y acá tenés de vuelta L más un medio. Y resulta que acá tenés el spin orbit. Esto es lo que vimos en clase. ¿Se acuerdan que era L por S dividido R cubo? Bueno, entonces hay que sacar L por S y después hay que sacar el valor medio de R cubo. El valor medio de R cubo es esta cosa que depende de L. Juntás toda la cosa y te termina quedando esta porquería que hay acá. Después tenés un término de Darwin, que es un término que tiene que ver con la interacción para las funciones de onda que están cerca del núcleo, que son solamente las S. Bueno, acá hay una delta function. Eso te agrega otro terminito que qué sé yo. Bueno, cuando vos sumas las tres, Coulomb, cinético, spin orbit y Darwin, o sea, Coulomb solo te daría, esto te daría solamente degenerado en L, y cuando le haces el spin orbit, le rompes la degeneración, cuando le haces relatividad, la volvés a corregir, cuando volvés Darwin, volvés a corregir, y fíjense que mágicamente, donde vos tenías acá 2S y 2P, que se te rompió por la relatividad, cuando le agregás el spin orbit, se te vuelve a juntar, el 2P y el 2S se te vuelven a juntar, o sea, de lo único que dependen es del J, del L más S. O sea, 2P un medio y 2S un medio están completamente degeneradas, absolutamente degeneradas. ¿Sí? Y cuando haces Dirac, esta es la solución analítica completa de Dirac, y te vuelve a dar lo mismo, que de lo único que depende es de N y de J, no depende de L. ¿Tá? O sea, esa degeneración en L que vimos de spin orbit finalmente se vuelve a corregir y vuelve a estar degenerado. ¿Tá? Y lo único que va a depender es del J, o sea, 2S un medio y 2P un medio están degenerados. Después va a venir una corrección muy, muy chiquitita que se llama efecto Lamb, donde hay una pequeña diferencia. Acá el 2S un medio y el 2P un medio están absolutamente degenerados. Bueno, después con mucho más trabajo, con Quantum Electrodynamics, recién ahí lo vas a romper, pero muy, 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 muy poquito. Eso es una acotación. Está fuera, off topic totalmente, pero se los puse en la página por si alguno tiene la curiosidad de verlo y de tratar de entender de qué estábamos hablando cuando dije eso. Ahora, cuando vos no tenés un potencial coulombiano porque tenés más electrones, ahora ya no podés decir que el 2S y el 2P son iguales, porque ya no tenés un potencial, no es un potencial tan esférico como vos querés o tan central, ya empieza a depender, ya hay electrones, por ejemplo, los S pueden penetrar mucho adentro cerca del núcleo, pero los P no, entonces se te empieza a armar una diferencia, ¿viste? No es lo mismo un 2S que un 2P. Tienen una energía
bastante dependiente de n al cuadrado, por supuesto, pero ya no son iguales. Ya no son iguales. Los valores medios de S y de P no son los mismos, entonces el S está más cerca del núcleo y el P no. Entonces cuando vos tenés ya un átomo, y ahí la cosa se te complica un poco. Entonces no me sale a mí afuera. Es verdad, una combinación lineal de autofunciones con las degeneradas tiene la misma energía. En ese caso sí. Pero me parece como que no sé, no me gusta plantearlo justo en este ejemplo. Hubiéramos planteado ese problema en otro caso. Bueno, lo planteamos en otro caso. Esa es la respuesta que te puedo dar. O sea, no me gusta esa pregunta, simplemente. Si vos suponés que todas estas energías son iguales, sí, está degenerado, chau. ¿Y cuánto va de valor? Y el valor de la energía n igual a 2. Pero tampoco es hidrogénico, o sea, es incorrecto decir que ponerle al carbón funciones hidrogénicas. Bueno, pasamos ese problema y vamos a lo que me sigue pidiendo. Me está diciendo demostrar que el estado 1, el estado 2 y el estado 3 están relacionados entre sí por rotaciones alrededor del eje Z en 120 grados. Y por eso la molécula que vamos a estudiar va a tener la forma que vamos a estudiar. O sea, los átomos que utilicen estos orbitales híbridos, las moléculas que empleen este tipo de hibridación, van a tener lóbulos separados 120 grados. Entonces, ¿cómo podemos demostrar eso? ¿Qué es lo que habría que hacer en ese problema? O sea, me está diciendo, demostrar que están relacionados entre sí por rotaciones de 120 grados. ¿Qué hay que hacer? Operar rotación con alfa igual a 120 y ver que de una función psi llegamos a, por ejemplo, la psi 2. O sea, le tengo que aplicar el operador rotación a phi1 y ver si me da phi2 o phi3. Y después de aplicárselo a phi2 y ver si me... O sea, me dijo que está relacionado, no me dijo quién con quién. ¿No es cierto? Entonces vamos a empezar por este, que es el más fácil. Le voy a aplicar el operador rotación a esta cosa. Cuando le aplique el operador rotación a 2S, ¿qué va a pasar? Nada, exactamente. ¿Por qué? Porque el 2S es un spherical harmonic Y00. ¿Sí? Entonces, aplicarle al Y00 es multiplicar por 1. O sea que cuando rota, exactamente, es una esfera, cuando rota por el eje Z, no pasa nada. ¿Está? Aplicarle el operador rotación a 2px, lo acabo de ver recién, ¿no? Le aplico el operador rotación. Ah, perdón, me confundí. Esto era un ángulo pi sobre 2. No lo vi recién. Hay que aplicarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, vamos a laburar. Vamos a agarrar el 2px y le aplico la rotación. Cuando le aplico la rotación, esto sí lo vi. Me daba i alfa y menos i alfa. ¿Ok? ¿Por qué me da i? Porque recuerden, hay un menos y otro menos. Eso me da un más. Y acá hay un menos, con un más me da un menos. Y este menos que está acá. ¿Ok? Y ahora le pongo 2pi sobre 3. Bueno, ¿qué es e a la i 120 grados? Bueno, es el 120 grados, el coseno es el coseno de 60, ¿no? O sea, menos coseno de 60, o sea, menos un medio. Y el seno es raíz de 3 sobre 2, pero por i. ¿Está bien? ¿Y qué sería rotarlo menos 120 grados? Y rotarlo menos 120 grados me da un coseno que es menos un medio y un seno que es raíz de 3 sobre 2. O sea, menos i raíz de 3 sobre 2. ¿Está? Eso sería esto que está acá. Y esto multiplicado por y11, por raíz de 2, qué sé yo. Bueno, ahora hago un poquito de cosmética. ¿Por qué cosmética? Y porque yo sé lo que es esto y yo sé lo que es esto. Esto que está acá es px, esto que está acá es pi. Y me da menos un medio, 2px raíz de 3 sobre 2, 2pi. ¿Está bien esto? ¿Me siguen? ¿Se murieron?
Bien. Ok. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, yo tenía un estado que era, perdón, rotar al 2px me da esto. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir rotar al phi1? Rotar al phi1 es 1/3 de 2s, 2/3 de 2px. Lo roto, cuando roto esto, me da lo mismo, y ahora tengo 2/3 por esto rotado, y esto rotado es 2px y 2pi, acomodo los melones y me da phi2. Háganlo tranquilos, con mucho cariño, y por supuesto que les queda hacer ahora rotar phi2, te tiene que dar, qué sé yo, phi3, rotar, no sé, phi3 te va a dar phi1, ¿está? O sea, lo que se ve acá es que estos estados, todos tienen la misma energía, ¿eh? La energía sí es la misma, porque por más que el 2s y el 2p no tengan la misma energía, los coeficientes que acompañan al 2px y el 2pi sí tienen la misma energía. Y estos coeficientes es 2/3, y esto es 1/3. Entonces son estados que están degenerados, tienen la misma energía, y están separados entre sí por 120 grados. Y eso es lo que me lleva al etileno, por ejemplo. Yo tengo un carbón y tengo uno de estos estados raros, híbrido, otro y otro. Este sería el 2px, este sería el phi1, que está orientado en 2px. Este sería el phi2, que está orientado un cacho en x y otro cacho en y. Y este sería el otro, que está orientado un cacho en x y un cacho en y. O sea, eso me forma algo planar. Y después me falta un orbital, porque acá hay 4 del carbono. El otro orbital es el PZ, que está acá. ¿Está? Estos orbitales son los que se llaman interacciones sigma, que son interacciones frontales entre uno y otro. Estos son interacciones que se llaman pi, que son interacciones que todo esto es la interacción, o sea, los electrones pueden estar en todo este cacho orbital, ¿no? Y son interacciones que lo que hacen es que me impiden la rotación libre de la molécula, la hacen un poquito menos flexible. Entonces esa sería la forma del etileno. Esta cosa la metes acá adentro y todo ese despelote te da lo que sería la molécula del etileno. Bueno, no sé si se entendió, me parece muy avanzado para este curso, pero cumplo en más o menos resolvérselos en una forma lo más simple que puedo. Bien. De todos modos, está bueno para practicar un poquito de rotaciones, qué sé yo, y ya tener algo de práctica para ir a teórica 2 y por lo menos no quedarse, no morirse en el formalismo, ¿no? Porque va a ser un poco espeso todas las rotaciones que van a hacer ahí. Bien, ejercicio 17, matrices de Pauli. Me está pidiendo, ¿qué me pide? No me acuerdo lo que me pedía. Ah, sí, me pedía esto. Me pide hallar el conmutador SX-SI. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es trabajo con las matrices de Pauli, sigma X, sigma Y. Acá es sigma Y, sigma X, perdón. Acá está mal. Vamos por aquí. Acá es una X. Me pide hacer esto. Entonces, cuando hago sigma X, sigma Y, hago este producto de matricitas y me da esto. Cuando hago sigma Y, sigma X, por supuesto que no me da lo mismo, porque sigma X no conmuta con sigma Y. Y finalmente, cuando hago esto menos esto, me da 2i sigma z. ¿Está? Ahora, los sigma están relacionados con el spin, ¿no? O sea, el S es h barra sobre 2 por la matriz de Pauli. Cada uno de estos S. Entonces esto me saca un h barra cuadrado sobre 4 afuera, y cuando hago esta cuenta, me termina sacando i h barra sz. Esto que acaban de obtener acá es una expresión muy importante. Es Sx, Si es IH barra Sz.
SI, SZ es IH barra SX, SZ bueno, es cíclico, ¿no? Y si cambian el orden les va a dar con un menos. Esa es una relación que también la habíamos visto cuando hicimos momento angular orbital, ¿no es cierto? Es la misma relación que obtuvimos con L. Entonces, en la cuántica, uno extiende mucho más la cosa y dice que cualquier operador que cumpla con estas condiciones, con estas relaciones de conmutación, es un momento angular. Entonces el spin es un momento angular. Cualquier operador que cumpla con esto es un momento angular. ¿Tá? El momento angular L es un momento angular particular de la familia cuántica de momentos angulares que se llama momento angular orbital. Pero es tan momento angular como el spin, en ese sentido, ¿sí? Porque la definición va a ser un poquito más, más fuerte ahora. Vamos a decir que la definición de momento angular es esa, es que cumpla que SI, SJ es IH barra por el tensor de Levi-Civita SK. ¿Está? ¿Entendieron? ¿Estoy muy difícil hoy? Bueno, seguimos. Me pregunta calcular S cuadrado. Bueno, para calcular S cuadrado lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, simplemente hagan un ejercicio y demuestren, eleven sigma x al cuadrado, eleven sigma y al cuadrado, sigma z al cuadrado. Van a ver que todas las matrices de Pauli al cuadrado me dan 1, me dan la matriz unidad. Por lo tanto, si yo le aplico S cuadrado a cualquier, tanto al alfa, o sea, S cuadrado va a ser 3H barra sobre 4 por la matriz unidad. ¿Está? Y tanto alfa como beta, o sea, el spin up o el spin down, son autofunciones, obviamente, ¿no? Porque son autofunciones de la matriz unidad. Y estos son los autovalores. Entonces, si yo tengo que S cuadrado aplicado a un vector, me tiene que dar esto, y si me da 3/4 de H barra cuadrado, quiere decir que el valor de S es 1. Entonces, de esa manera queda formalmente demostrado que estas matrices de Pauli sirven para generar, digamos, los spines para S igual a 1. Bien. Esto lo vimos en la teórica. Hay que tener cuidado cuando uno suma ahora dos momentos angulares. O sea, cuando uno quiere generar el momento angular J, lo que está haciendo es sumar L y S, por ejemplo. Y no es una suma vectorial como ustedes están acostumbrados, que ponen este L acá, este S acá, hacen el vector tic, tic, tic y encuentran J. Hay un problemita, ¿no? Que el S no está completamente definido en una dirección, sino que debido al principio de incertidumbre, tenemos una pequeña, gigantesca incertidumbre en los otros componentes. Y lo mismo pasa con el L. Entonces cuando sumemos, estamos sumando un montón de cosas raras, ¿no? La suma acá va a ser una suma bastante más extendida que dos simples vectores. Y bueno, la suma va a ir de L más S a L menos S. Esa es la idea. O sea, y como S vale 1/2, va a ir de L más 1/2 a L menos 1/2. En el caso en que L sea 0, simplemente va a ser, J va a ser 1. ¿Está? Luego tenemos, nos está preguntando ahora cómo acoplamos dos electrones. Bueno, los dos electrones se pueden acoplar de distintas maneras, pero una manera de acoplarlo es
que el L de un electrón y el L del otro electrón me den un L total. O sea, acá tenés un L de un electrón y un L de otro electrón, eso te da un L total. Que el S de un electrón y el S del otro electrón te den un S total, o sea, acá tenías un S, y acá tenés el otro S1, y eso te da un S total. Y ahora haces el acoplamiento entre el L total, el S total, y te da un J total. Eso se llama acoplamiento LS. ¿Y cuántos? Fíjense que acá estamos sumando un montonazo de distintos vectores. Si bien están discretizados, o sea, las proyecciones no pueden ser continuas, son discretas, pero bueno, finalmente nos da un montón de términos, y eso va a ser, el J va a ir entre L más S a valor absoluto de L menos S. ¿Está? Esa sería la... Y saltando de uno en uno. Esa sería la técnica de hacer esta cosa. ¿Ok? Entonces un pequeño repasito, ¿cuántos números cuánticos vamos a tener? Vamos a tener el número cuántico principal, que es el N, que en el caso del átomo de hidrógeno es el que va a determinar la energía. Después tenemos el número el orbital L, ¿sí? Que va a ser un número entero, y este sería el L de cada uno de los electrones o de las partículas, y este sería el L total. Y en ambos casos, lo llamamos como S, P, D, F, para E0, 1, 2. En el caso que estemos hablando de una partícula sola, un electrón solo, lo vamos a llamar con letras minúsculas, y en el caso que se hable del L total, se va a llamar con letras mayúsculas. Después viene el número de spin, entonces cada uno de estos electrones va a tener un spin un medio, pero si tenemos muchos electrones, cuando se sumen, y depende de la cantidad de electrones que tengamos, ¿no? Podemos tener 0, 1, 1 medio, 3 medios, 2, etc. Después tenemos el J, que nosotros también podemos, en lugar de acoplar como acoplamos acá, L1 más L2 y S1 más S2, podemos acoplar L1 y S1 y formar un J1, y L2 y S2 y formar un J2. Entonces tendríamos un J minúsculo acá, que puede tomar cualquiera de estos valores, y después tenemos un J mayúscula, que es la suma de todos los J. Y a su vez, estos J totales tienen una proyección que se llama número magnético. ¿Por qué se llama número magnético? Y porque es lo que aparece, ¿no? Es la degeneración que se rompe cuando uno pone un campo magnético y hace efecto sin. Y va a ir desde J a menos J. Esto es un breve repaso de lo que vieron el otro día, que les tiraron todas estas cosas por la cabeza. Yo no estoy explicando, estoy nada más que repasando. Y bueno, esto es una terminología que uno va a ver. Cuando uno dice un término, lo que está especificando es el L total y el S total. Y al S se lo acostumbra a ponerlo acá como un exponente chiquitito, y se pone 2S más 1 porque muchas veces representa la degeneración. Hoy vimos, por ejemplo, singlet y triplet. ¿Por qué vimos singlet y triplet? Porque cuando S valía 0, acá te queda 1. Hay un único estado con S igual a 0. Cuando S valía 1, acá te queda 2 más 1 es 3. Y habían 3 estados. Era el 1, el 0 y el menos 1. ¿No? Entonces muchas veces esto representa la degeneración. Por eso no se escribe acá S, se escribe 2S más 1. Cuando uno, aparte de especificar el L y el S del término, le agrega el J, eso ya se llama nivel, label. Y finalmente, si uno aparte le pone el M, la proyección del J, esto sería MJ, tiene lo que se llama estado. Esto es un poquito de información de terminología. Y ahora viene el ejercicio que me pregunta. Me dice, tenés un electrón en el helio, uno de los electrones tiene L1 igual a 1, S1 igual a 1 medio, el otro tiene L2 igual a 2, S2 igual a 1 medio. Entonces,
¿Cuáles son los términos que pueden aparecer? Bueno, me fijo cuánto vale L y S. ¿Sí? L es L1 más L2. L1 vale 1, L2 vale 2. 1 más 2, 3. S es S1 más S2. 1 medio más 1 medio es 1. Entonces, ¿cuál es el término que me aparece? Me aparece un término con L igual a 3 y S igual a 1. Ese término sería F y 2S más 1 sería 2 más 1, 2 por 1 más 1 es 3, no es 3 medios, es 3. ¿Ok? ¿Se entiende o no? ¿Qué es ese F, Darío? No F entendí quiere qué es ese decir F. L igual a 3. S, P, D y F. 0, 1, 2, 3. Ah, está bien. No sé, se Ah, pues entiende acá que partís del 1, aparece, pero del 0, acá, claro. déjame poner acá, es igual a 1, acá es 3. ¿Ok? ¿Se entendió el ejercicio? ¿De dónde salía el 3? Porque la notación espectroscópica, de un término la haces así. Pones acá el L total y acá no pones el S total, pones el 2S más 1. ¿Está? Para saber que es un triplet. Cuando S vale 1, tenés la proyección de S puede ser 1, 0 o menos 1. Vas a tener 3 términos. Entonces es un triplet F. ¿Se entendió esto? Este es el ejercicio 18. Me da 2 electrones y me pregunta el término que pueda aparecer. Entonces, me fijo cuánto vale L, me fijo cuánto vale S total y listo. ¿Está bien? ¿Seguimos? Parece la película del sexto sentido. ¿Cuál es la del que ve gente muerta? El nenito ese que ve muerto. Bueno, es una lástima que se haya entendido, porque está mal lo que hice. ¿Sí? ¿Cuánto vale 1 más 2? 1 más 2, ¿cuánto es? 1 más 2 es 1, 2 y 3. Y 1 medio más 1 medio es 0 y 1. ¿Ok? 1 más 2 va de 1 más 2 a 1 menos 2, módulo. 1 más 2 es 3, 1 menos 2 es 1, entonces va de 3 a 1, saltando de 1 en 1. 1 medio más 1 medio es desde 1 medio más 1 medio hasta 1 medio menos 1 medio, o sea, desde 1 hasta 0. Entonces tenemos todos estos L's y todas estas S's. Entonces los términos que van a aparecer son todos estos términos que hay acá. Son singlets y triplets, y es P, D y F. Entonces va a aparecer el singlet P, singlet D, singlet F, triplet P, triplet D, triplet F. Y los niveles que van a aparecer va a ser, ¿cuánto es? ¿Qué J puede aparecer acá? Esto es 0, S vale 0 y L vale 1. El J es 1. Esto es 0 y 2, es 2. Esto es 0 y 3, es 3. Esto es 1 y 1. ¿Cuánto vale 1 más 1? ¿Cuánto es 1 más 1? No. 1 más 1 no es 2. Es 0, 1, 2. 1 más 1 es 1 más 1 hasta 1 menos 1. O sea, de 2 a 0. 2, 0, 1. Vamos a ver el más difícil. F quiere decir L igual a 3. S, acá cuando tenés un 3, quiere decir que S vale 1. ¿Cuánto es 1 más 3? 4, 3 y 2. Muy bien. Entonces acá tenéis los J posibles. Estos son todos los niveles.
Y a su vez, estos niveles están degenerados en los números magnéticos. Por ejemplo, ¿cuántos estados va a tener este nivel? Sí, acá está. Este es el J. 2, 3 y 4. O sea, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 niveles. Todos esos niveles tenés. Ahora, ¿cuántos estados? Por ejemplo, acá, este nivel, ¿cuántos estados tiene? Tiene un J igual a 3. ¿Cuántos estados tiene? ¿Qué proyecciones puede tener J igual a 3 en el número magnético? Siete, exactamente. 2J más 1. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Esos son 7. Entonces acá tenés 7, acá tenés 5, acá tenés 3, acá tenés 1, acá tenés 3. Eso sumás todo y te quedan 500 estados, no sé, más o menos. ¿Está? Bueno, a ver, vamos a repetir. ¿Qué es lo que no entendieron? Vamos ahora despacito. Me está preguntando qué números cuánticos me pueden aparecer cuando agarro y acoplo dos electrones. Uno con L igual a 1 y uno con L igual a 2. Los espines de los electrones son un medio. ¿Está? Por suerte. Todos tienen un medio. Entonces, no, eso es todo lo que hago. Entonces, voy a hacer un acoplamiento que se llama acoplamiento LS. ¿Qué quiere decir acoplamiento LS? Primero sumo todos los L's posibles y después sumo todos los S's posibles. Y me da un L grande y un S grande. Ahora, cuando vos sumás L, tenés cuidado porque no estás sumando un vector con otro vector. Estás sumando muchos vectores porque este S puede tener muchas proyecciones y este L puede tener muchas proyecciones. Entonces, son un montón de vectores que estamos sumando y bueno, nos van a dar un montón de resultados. Esos resultados van a estar también cuantificados, porque las proyecciones están cuantificadas. Y bueno, lo que te resulta es que va a ir de L más S a L menos S. Valor absoluto. Entonces, cuando vos sumás, o de J1 más J2, o sea, cualquier dos vectores cuánticos se suman de esa manera. Entonces, cuando vos sumás 1 más 2, lo que estás haciendo no es 3, es 1, 2 y 3. O sea, vas a ir de 3 a 1, saltando en 1. Y cuando sumás un medio más un medio, vas a ir de 1 a 0. Y ahora combinás todas estas cosas. O sea, vos podés tener L1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y el spin puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, estos son todos los términos que te aparecen. Luego tenemos que ver cuáles son los niveles que aparecen. Entonces tenemos que poner los J's. Bueno, acá tenés 0 más 1. 0 más 1 es 1. Va desde la suma hasta la resta, ¿no? 0 más 2 es 2. 0 más 3 es 3. O sea, estos son los J's que aparecen. Los subíndices son los J. Pero acá tenés 1 más 1. 1 más 1 es 0, 1 o 2. O sea que te aparecen 3 niveles. Donde tenías un término, ahora tenés 3 niveles. Acá tenés 1 más 2. 1 más 2 es 1, 2 y 3. Entonces te aparecen otros 3 niveles. Y por eso se llama triplet, ¿no? Porque son 3. ¿Está bien? Hay que digerir, ¿eh? Es difícil. Bueno, con esto terminó. ¿Por qué 1 más 2 es 1, 2 y 3? Porque cuando vos sumás dos vectores, no estás sumando un único valor. ¿Sí? Son vectores que están orientados con distintas proyecciones. Entonces, tenés varios valores. Esos valores van a ir desde la suma hasta la resta. La resta con módulo. Claro, sí, son todos posibles. ¿Sí? Son todos resultados que te van a dar. ¿Está? Bueno, para complicar un poco más las cosas, aparecieron dos ejercicios que la verdad que son demasiado avanzados, pero le pedí a Tomás que lo resuelva y el tipo al toque agarró, lo puso, lo colgamos en la página.
es el ejercicio, los dos últimos ejercicios o sea, todos los últimos ejercicios están resueltos en la teórica, salvo dos ejercicios que son tremendos. Y uno de ellos es un ejercicio bastante... ¿Cuál no es resultado? No, sí es resultado. Todo lo que pase en el medio lo vas pasando de uno en uno y si te toca un 0, bien. Por ejemplo, si vos tenés un spin total igual a 5 medios, no vas a pasar por el 0. Vas a pasar por el 5 medios, 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios, menos 5 medios. ¿No? O sea, vas a tener 6 estados posibles y no pasás por el 0. Pero si es entero, sí vas a pasar por el 0. ¿Está? Bueno, el asunto que, miren, yo lo colgamos en la guía, en la página, para que lo tengan, para que cumplamos con todo el protocolo. A mí me parece muy difícil, sobre todo porque nos está pidiendo un hamiltoniano, tenemos una representación en S1Z y S2Z, y nos pide pasar a la representación JMJ, que es lo que contó Claudia el otro día. Lo que pasa es que, ¿cómo pasa esa representación? ¿Cuáles son los coeficientes? No es algo que me queda muy claro, o sea, a mí me queda claro, no sé cómo explicárselos ahora. ¿Tá? Entonces, le tiramos por la cabeza cómo se pasa uno a otro y hacemos el ejercicio. Está resuelto, está todo resuelto completo, está bien explicado, cualquier pregunta la hacen, pero lo puse un poquito aparte porque me parece que ya es demasiado, ¿no? Como que hasta acá podemos llegar, pero después ya me parece como que es demasiado, y son cosas que de vuelta, a mí no me preocupa que no las sepan. Yo si ustedes salen de este curso de cuántica sin saber muy bien esto, no está, me parece no tan grave, porque no es algo que les va a faltar en su educación. Hay cosas que sí, que después ya no la van a ver. ¿No? Bueno, nosotros con esto damos formalmente finalizado este extenso y difícil curso, así que nos quedamos haciendo preguntas, el que se quiera ir nos saluda y se va, y la semana que viene vamos a tener solamente consultas, no hay nada más que consultas. Para que esa clase tenga sentido, vamos a empezar a las 11, así dormimos un poquito más. Para que esa clase tenga sentido, tienen que haber preguntas, porque si no, yo me voy a quedar callado y voy a esperar que me tiren cualquier cosa. Y para que tenga más sentido todavía, esas preguntas estaría bueno que vengan con antelación para que podamos preparar un poco de algún apunte, porque como no tengo pizarrón y no puedo escribir, entonces tengo que tenerlo escrito para que me sea más fácil explicarlo. Entonces, esas clases de consultas pueden ser muy productivas o pueden ser una pérdida de tiempo. Solamente depende de ustedes. Si ustedes preparan preguntas de dudas que les quedan, que a esta altura del partido ya no deberían ser muchas, porque ya estamos cerquita, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a poder fabricar un poco una clase un poquito mejor. Si no hay pregunta, bueno, yo voy a esperar a que me pregunten y listo. No puedo inventar yo preguntas, ¿sí? Entonces, tienen que trabajar mucho estos días que les quedan, y todo lo que me puedan tirar en el foro es bienvenido, y con eso preparamos la clase. Bueno, me quedo para los que todavía siguen vivos si quieran preguntar algo, y si no, nos vamos despidiendo y nos vemos la semana que viene. Bueno, buen provecho. Una pregunta, profe. Hoy a la mañana Sí. tuve problemas de conexión. La profesora dice que está colgando las clases en la nube del DF, pero nosotros no creo que tenemos acceso a eso. No sé si lo podrías hablar con ellos, le pedimos de nuevo. Las teóricas, ¿no? Yo sé que vos las estás colgando todas. Claro, ella lo colgó, pero no te puso el link. Bueno, mandale un mail, decirle que lo ponga en el aula virtual, o que lo ponga en el aula en la página del curso, no sé, pero que ponga el link. Perfecto. Decirle Okay. que no, decirle eso. No, sí, que no tenemos igual, acceso a la nube. Bueno, no sé si los apuntes son exactamente iguales que lo que dio, o sea, capaz que...
Sí, sí. No, claro, es que hoy se me cortó internet toda la mañana y la perdí Bueno, entera. está bien. No, no, por supuesto, ya, escúchame, si está grabado, sí, aprovechalo. Pedile mandale un mensaje y pedile que lo ponga en algún lado, o sea, que no solamente que te dé que ponga un link, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias. Bien. Sí, ¿quién tiene pregunta? Ah. Bueno, bueno, están muy, muy cansados ahora para seguir preguntando, así que vayan a deglutir esto tranquilo, después de comer, miren las cosas bien y vengan por favor con preguntas, ¿sí? Así aprovechamos las 2 clases que tenemos la semana que viene. No, de nada. Bueno, nos vemos, ¿sí? Estamos en contacto.